hace uso de una función. No estoy hablando de recursividad, nada por el estilo, de una función. ¿Estamos de acuerdo? La función 1. Cuando eso ocurre, entonces todo lo que tiene que ver con el programa principal, todos los registros deben ir quedando almacenados en algún lado. Vamos a suponer que aquí tenemos la memoria del computador. Vamos a suponer que esto es la memoria. Vamos a suponer también así teóricamente de que ese ya es una sábana grande que yo tengo que ir llenando. Vamos a decir que cuando yo, en mis programas, los que yo hago, como el ejemplo este que estamos mencionando, vamos a ir llenando la memoria hacia arriba, hacia arriba. Y cuando el sistema, en forma interna, por procedimientos que él requiere ejecutar, todas las cosas que yo no veo, él va llenando hacia abajo. Vamos a suponer que ese es el sistema y estos son mis programas. Así es como están consumiendo la memoria. Si yo aquí defino una variable, eso está ocupando memoria. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ustedes llaman una función, cuando hacen esta pega, de acá, entonces toda la información de contexto, todo el contexto que tienen ahí, se guarda y va a quedar por acá. Vamos a suponer que está por aquí. Aquí están todos los datos almacenados en esta parte, lo que tengo aquí en rojo. Todo eso está almacenado con respecto al programa principal. Perfecto. Y vuelvo nuevamente ahora y genero otra llamada a una nueva función, a esa que está allá. Entonces, al pasar esta a ocupar el procesador, el contexto de esta se debe almacenar y almacenar aquí. Y aquí va a quedar la función 1. Todo lo que tiene que ver con la función 1. ¿Se dan cuenta? Así voy creando. De tal forma que cuando yo finalizo la ejecución de esta función, se pierde todo eso y se carga desde memoria todo el contexto anterior y estamos en este mundo. Cuando finaliza esta, se borra esto y se carga lo que queda acá, que es esto que está aquí, pasa a la memoria. Esa es la pega que está haciendo. A esto le llamamos nosotros una pila o un stack. Voy acumulando hacia arriba, como cuando ponen los tarros ahí en el supermercado, así todo hacia arriba. Por lo tanto, ¿cuál es el que saco? El que está más arriba. Esa es la idea. Pero por otro lado, el sistema él va usando memoria. Porque tuvo que echar a andar un proceso para ver si estaba conectado a internet y dejar registrar todas esas cosas, ¿cierto? Y él empieza a consumirse la memoria hacia abajo. Algunos procesos aquí, uno, proceso dos, y está consumiendo memoria para un montón de cosas de él. Y usted sigue llamando funciones para acá. La función 3 ahora, esta pasa ahora a ocupar acá la función 2. Esta llama a otra función nuevamente, ¿cierto? A la función 4. Y por lo tanto se va a consumir otro pedazo más, que sería la función 4. Y así siguen. Pero ¿qué pasa si la función 4 quiere llamar a una nueva función 5? Entonces, y esa función consume estos recursos. Entonces yo me voy a consumir a lo mejor todo esto. Todo esto pasaría a formar parte de la función de lo que almaceno yo, la función 5 y así sucesivamente. Va a llegar un momento dado en que estos límites se entrecruzan. Este puede pasar para acá y este puede pasar hacia arriba. ¿Qué significa eso? Si paso hacia arriba, significa que con los datos míos de mis programas, yo eliminé datos del sistema, es decir, el control interno que lleva el computador. Plop, error, se cuelga el computador. ¿Por qué? Porque perdió información vital de él, que él tiene que saber dónde están sus propias cosas. ¿Qué pasa ahora si el sistema ocupa espacio que tiene, que tiene sus programas? Su programa se va a caer. ¿Por qué? Porque el dato que pensó que estaba ya no estaba y se cargó un valor distinto. Entonces, eso no debería ocurrir, estamos de acuerdo, pero en algunos sistemas operativos ocurre. Generalmente en Windows ocurre esa cosa. ¿Por qué? Porque la memoria no está protegida en Windows. En cambio, en los sistemas como Linux, yo no puedo pasarme hacia arriba. Si voy a pasarme hacia arriba, le da un error al programa. Me dice, usted no puede tomar información que ya le pertenece al sistema.
y te bota. No te deja que tú consumas toda la memoria. ¿Se dan cuenta? Eso es fundamental, entender ese concepto. Una vez que entendemos ese concepto, entonces este otro, ya cuando les decía yo cuál era mejor, queda claro. Este está consumiendo mucho, este no. Esa es la idea. Por eso, ojo con estas recursividades. ¿Qué pasa si una llamada recursiva no funciona? Me consumí toda la memoria. ¿Por qué? Por el concepto que ya les mencioné. ¿Cuándo se puede utilizar la recursividad? En primer lugar, no todos los lenguajes admiten uso de recursividad, eso está claro. Por ejemplo, el ensamblador o el Fortran, que es más cercano a nosotros, que es un lenguaje Formula Translator, es decir, un lenguaje orientado al cálculo científico, que se utiliza a veces en algunos observatorios para manipular o manejar grandes volúmenes de información y procesar rápidamente, porque estamos trabajando con computadores gigantescos. Eso no tiene recursividad y a lo mejor el problema que yo quiero es recursivo, entonces ahí estoy en problema. Ahí necesitamos una solución no recursiva, pero si el problema en sí es recursivo, entonces debo simularla. Esos son los trucos que vamos a ver el próximo semestre. Tampoco se debe utilizar la recursividad cuando la solución iterativa sea clara y simple. Más que eso no se puede decir. Sin embargo, en otros casos, tener una solución iterativa es mucho más complicado que una solución recursiva. Y es entonces cuando se puede plantear la duda de si merece la pena transformar una solución recursiva en otra iterativa. El próximo semestre vamos a aprender a cómo eliminar y aquellas cosas que no son recursivas, cómo hacerlas recursivas. Y aquí venía un ejercicio, el famoso ejercicio de la serie de Fibonacci. ¿En qué consiste esa? La han estudiado antes, ¿cierto? ¿No? Me lo pregunté a su grupo anterior, me dijeron que en matemática la habían estudiado, ¿no? En álgebra la vieron el semestre pasado, ¿no? Estoy esperando que alguien responda por lo menos. Ya, la serie de Fibonacci, ¿en qué consiste? Fibonacci parte con dos valores, el 0 y el 1, que son estos dos que están acá, iniciales. Entonces tengo el número 0 y el número 1. Y a partir de esos dos valores semillas iniciales, semillas, yo voy a generar el tercero. ¿Cuál sería el tercero? La suma de los dos anteriores. 0 más 1 da 1. Y ahora tengo esos tres. Eso sí, eso lo hago acá. Yo parto del 0 y parto del 1. El término que viene acá es la suma de los dos anteriores. Es decir, estos dos me dan este. Eso me da 1. El siguiente es la suma de los dos anteriores. Eso me da el 2. El siguiente es la suma de los dos sucesivos anteriores, que eso es 3. Y así voy generando. El siguiente va a ser 5. El siguiente va a ser 8. El siguiente va a ser 13. El siguiente va a ser 21. ¿Hasta dónde llegué ahí? Hasta el 34. El siguiente va a ser 34. ¿Y cuál va a ser el siguiente? 56. Esa es una serie y eso sigue infinitamente. Yo, este problema, yo puedo decir, hago un procedimiento o escribo una función o algo así, que retorne el enésimo término de la serie de Fibonacci. Por ejemplo, si la llamo fib de 5, él debería devolverme, recuerden que nosotros contamos desde el 0, ¿eh?
Entonces estaría en la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9. No vamos a calcular el 5 porque justo me cuadro con ese. Vamos a calcular el Fibonacci de 6. Si yo quiero que usted haga una función que se llame fib, que yo le dé un 6, y él me debería devolver el 8, que es el octavo término. Ese que está acá, partiendo del 0, obviamente. ¿Cómo lo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer ese ejercicio? Lo puedo hacer iterativo y lo puedo hacer recursivo. ¿Cómo se le ocurre a usted hacerlo iterativo? Como lo estoy pidiendo recursivo, ¿cómo se le ocurre que puedan hacer ese algoritmo, pero iterativo? Les doy un par de minutos para que lo piensen. Está claro que vamos a definir una función llamada fib, que recibe el n, que sería el número. Y aquí, ¿cómo podemos hacerlo? De partida ya sabemos que tenemos dos términos, ¿no? El 0 y el 1. Por lo tanto, si me piden el Fibonacci de 0, ¿cuánto debería devolver en teoría? Yo podría empezar a calcular, ¿no? El término, si lo quiero hacer de manera iterativa. El término que voy a calcular, 0 más 1, eso me va a dar 1. Lo pongo así porque sabemos que los números parten en 0 y el 1. Por lo tanto, este término es ese que está allá y está ocupando la posición 2. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué debería hacer ahora? Vamos a suponer que el n es mayor que eso en todo caso. Mientras que, mientras que, ¿qué pregunta debo hacer acá? ¿Cómo sé yo cuál voy? Recuerden que debo llevar un control de eso, de la posición. Uno es la posición y el otro es el valor del término. Son dos cosas distintas. Por lo tanto, ¿cómo cómo lo planteo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se le ocurre a usted hacerlo? Alguien que me dé una idea. Necesito dos números, ¿cierto? El n1, que sería 0, y el n2, que sería 1. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que necesitamos un i. Yo tengo generado el n1 y el n2. 0 y 1. Por lo tanto, el i va a partir en 2. Mientras i sea menor o igual que n, ¿qué debería generar yo? El tercer término. El tercer término tendría que ser igual a n1 más n2. Ya, y después de eso, debería incrementar el i para ir a generar el otro. Pero debería cambiar los valores. ¿Por qué? ¿Por qué debería cambiar los valores? Porque ahora los dos anteriores cambian de estado. No llegaría a sumar aquí, no. Por lo tanto, ahora tengo el n1 acá, tengo el n2 y tengo el n3. Para el siguiente cálculo, ¿qué debería ocurrir? Que el n2 debe ser n1 y el n3 debe ser n2. ¿Se dan cuenta para poder hacer el siguiente cálculo, no? Por lo tanto, ya tengo calculado el n3, este que está aquí. Entonces, ¿qué debería decir yo ahora? Que el n1 es igual a n2 y n2 es igual a n3. Esto lo podríamos copiar. Y después decir i igual i más 1. Y si esto finaliza, debería devolver yo el valor que está en n2. Porque ese que contiene el último valor de n3 válido.
Esa es una función de Fibonacci. No sé si está como un ejercicio simple nomás de una prueba, como una pregunta más en una prueba, que de hecho así la poníamos anteriormente, en una prueba. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debo hacer yo con esto? Programarlo y empezar a probar. Y después buscar una alternativa ya distinta. Una alternativa más recursiva, entre comillas. Vamos a generar un nuevo archivo acá. Este se va a llamar figo.py. Vamos a suponer esto que está aquí. Eso que está ahí. Vamos a suponer que la función se llama fig, recibe n. Vamos a suponer que n1 es igual a 0, n2 es igual a 1, y mientras i sea menor o igual que n, yo voy a decir n3 es igual a la suma del n1 más el n2, que eso es lo que habíamos pensado. Pero después debo hacer un cambio por 100, y ese debería ser ahora n2, y el n2 debería tener lo que tiene ahora n3. Y vamos a decir i igual i más 1. Aquí se me olvidó poner igual 0, igual 2, perdón. Y cuando hace eso, y finalizamos con return n2. Y obviamente aquí tenemos que ahora escribir el programa principal, ¿cierto? Y resultado de fig de, ¿cuánto era? De 6. Y escribimos el resultado. Y ejecutamos si es que no me he equivocado, y si no me he equivocado, ustedes me dicen dónde me equivoqué. 8. ¿Era 8? Era 8. Comprobemos ahora si quiero calcular el de 7. Fibonacci de 7. Me debería decir que es 13. 13. Estamos correctos. No nos estamos preocupando si era menor que eso, porque no estamos haciendo un sistema, todavía estamos programando la función. Después le ponemos todos los requisitos necesarios, pero ahora estamos resolviendo el problema. Y está listo. Está la función. Tengo la función de Fibonacci iterativa. ¿Qué les parece la función? Y eso hace eso que está ahí. ¿Se puede mejorar? Sí. ¿Mejorar con qué? Con trucos, obviamente, de tipo Python, ¿no? Pero el problema es ese, ya está más o menos resuelto. Sumamos los dos anteriores, después hacemos un cambio de variables. En Python existe esa variable especial que creo que era el... sí, sí existe esa variable. Le puedo poner el guión. Puedo poner una cosa, no sé si existirá tal cual como esa, ¿eh? 4. Sí, funciona. No existe como variable. Esa variable es rara. Generalmente uno le pone el guión. Fíjense que aquí tiene, esta es una variable, ¿eh? Si ustedes por si acaso no lo creen, es el nombre de una variable. Lo que pasa es que el guión adelante se usa para, cuando estamos trabajando en programación orientada a objeto, para indicar efectivamente que es algo privado. Vamos a ver, cuando veamos objeto y vamos a entenderlo. Generalmente Python le antepone dos signos iguales para todas las variables que son parte de él. Estas son variables. ¿Se dan cuenta? Todas esas cosas la almacena y la administra. Si ustedes pueden ponerle ahí si quieren ustedes valorí,
Y aquí pueden ponerle I, y aquí le pueden poner I si quieren. Oh, sí, porque ese no existe ahí. Voy a ponerle ahí. Y da lo mismo, ¿se dan cuenta? Generalmente, ¿para qué usamos eso? Para indicar que son variables mudas, variables que no tienen mucho sentido, sino que da lo mismo que son variables como de pasos más. Pero eso no nos quita ni nos incorpora algún concepto de recursividad. Ya, una vez que estamos listos esto, miren, ¿y qué pasa si yo quiero calcular el Fibonacci de 40? Es un número que está ahí. ¿Qué pasa si quiero calcular el Fibonacci de 50? Ese número que está ahí. Ah, ya, extraordinario. Ni un problema. Pero ahora quiero una versión distinta. Quiero una versión recursiva. Ya no quiero la versión iterativa. Quiero esta función. Aquí ya me la dan. Ahí está hecha. Ustedes lo analizan y entienden lo que está escrito ahí y la quiero llevar acá. Ya está hecha. De hecho, si yo quisiera decir, la función Fibonacci aquí ahora, entendiendo eso, yo ni siquiera pienso el problema, miren. Yo ni siquiera lo reviso, sino que analizo esa función. A esta la voy a llamar Fibo, recibe el n, y no debo decir nada de estas cosas que están aquí al lado. Sino que lo único que debo decir ahora es hacerle caso a esto. Me dice que si el n vale 1, o sea, claro, si el n vale 1, devuelvo un 1. Si el n vale 0, devuelvo un 0. Ah, y para el caso general, vaya a la función recursiva con n-1 más n-2, si n es mayor que 2. Ojo, aquí está la clave. ¿Por qué? Porque si if n es menor que 2, voy a ponerlo de ese estilo, si es menor que 2, entonces yo voy a devolver el n. De hecho, entre paréntesis. Devuelvo n. En caso contrario, voy a devolver fibo de n-1 más fibo de n-2. Y eso sería todo el problema. Y ahí estamos listos. Y ahí estamos listos. ¿Se dan cuenta? Esto versus esto. Claro, esto está más enredado, pero esto es la escritura de la función recursiva matemática. Mira. Tan simple como eso. Vamos a ver si funciona. Vamos a programarla. Def fibo de n. Y tan simple como decir, oye, if n es menor que 2, no, devuelven el mismo número nomás. Return n. En caso contrario, devuelve return fibo de n-1 más fibo n-2 y nada más. Y ahí estamos listos. Miren las funciones. Vamos a decirle ahora que calcule el fibo, pero ahora estábamos probando que fuera el de 8, el de 6. Y vamos a ver si esta funciona. Voy a poner aquí lo que siempre pongo porque me da lata estar acá rato limpiando pantalla por si acaso. Esto ya es una cosa que ustedes tienen que entender, ¿cierto? Voy a crear una función que se llame CLRSCR, porque así me gusta que se llame la función. Y esta función lo único que hace es una llamada al system clear. Ya. Entonces cada vez que ejecuta mi programa, lo que hace es
CLR, SCR, y limpio pantalla. El 8. Me dio el 8, perfecto. Vamos a decir que este es el resultado 1. Y vamos a decir resultado 1 igual fit de n, o fit de 6. Este otro es el resultado 2. Vamos a decir print iterativo, coma, resultado 1. Estamos comparando nomás las dos. Eso es lo que quiero hacer. Hacer una especie de comparativa. Y lo mismo para el resultado 2. Y aquí vamos a poner n igual 6 para asegurarme que sea lo más estándar posible esto. Ya, vamos a calcular las dos al tiro. Voy a ejecutar mi programa ahora. Ejecutando el fib y el fibo sobre el mismo número, sobre n. Y resultado, ¿por qué? Porque aquí me faltó el resultado 1. Y chao. Nada que ver eso. Ahí sí. Ejecutamos. Me da en el iterativo y este debería ser recursivo. Ejecutamos. Iterativo 8, recursivo 8. Vamos probando ahora si queremos calcular el de 10, por ejemplo. La posición 10, ¿quién la ocupa? El 55. Los dos lo hacen bastante bien, ¿cierto? Los dos lo hacen bastante bien. Ahora quiero analizar con ustedes otro concepto. Vamos a agrandar un poco esto. Quiero que ustedes que revisen la función esta. Esa función, si la analizamos, como habíamos analizado antes, como habíamos analizado la cantidad de llamadas recursivas que hay, yo podría tratar de establecer algún criterio. Podría tratar de establecer ya en mi programa principal, ¿cierto? Vamos a suponer que queremos calcular el Fibonacci de 4. De 4 ya, vamos a suponer, no, ya de 5. Queremos calcular el que ocupa la quinta posición, que sería el 5 en todo caso. Va a haber un programa principal. Ese programa principal en algún lado va a tener n igual 5, ¿cierto? Y ese programa principal va a llamar a una función, a la función Fibonacci con el número 5. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, va a entrar acá y ya sabemos que toda esta parte, todo esto quedó almacenado en algún lado. Pero aquí va a preguntar si aquí recibe el n igual 5, aquí pregunta el n igual 0 o 1, no, el menor que 2, es lo que está preguntando acá. Si es menor que 2, no. Entonces se va para acá. Y primero ejecuta estas llamadas recursivas, no las dos al mismo tiempo, solamente esta. Es decir, se va a una llamada recursiva con el valor de n-1, es decir, con 4. Y queda pendiente la otra de acá. Tengo aquí la llamada de 4 más la llamada de 3. 4 más 3. Y la primera nomás es la que quedó. La primera es la que está acá. Y esa abre aquí algo. Pero fíjense que esta llamada a la segunda queda pendiente. Está pendiente. No la he hecho todavía. Me fui aquí con 4. Recibo n igual 4. Y aquí se va a ir a dos llamadas recursivas. Con 3 y con 2. Pero esta queda pendiente. Y la que se ejecuta es esta. Entonces ahora se va acá y recibe n igual 3. Acá va a calcular con 2 y con 1.
Por lo tanto, queda pendiente esta llamada recursiva, pero sí ejecuta esta. Y esa llamada abre una nueva llamada recursiva. Todas estas otras han ido quedando pendientes en memoria. Recibe el valor 2 y aquí se va a ir a la llamada con f de 1 y con f de 0. Ah, chanfle. Y ahora queda pendiente esa. Y con esta se va para acá con f de con n igual 1. Y si el n vale 1, va a devolver el mismo valor. Por lo tanto, ahora, con rojo, voy a ir devolviendo un valor. ¿Qué valor voy a ir devolviendo? El 1. Entonces aquí hay un 1. Pero ahora debo ir a hacer la otra llamada recursiva. Porque ahora ya volví de esta llamada recursiva, debo sumar en la siguiente llamada recursiva. Entonces me voy a otra llamada recursiva con n igual 0. Y como el n era igual a 0, va a devolver el mismo n. Es decir, en teoría, me devuelve un 0. Y aquí sumo 1 más 0, 0. Ahora puedo hacer esta suma. Al hacer la suma, debo devolver el 0 más 1, debo devolver un 1. ¿A quién se lo devuelvo? Y aquí donde queda claro, lo debo devolver. ¿A quién? Devuelvo ese 1 acá. Ahí ahora tengo un 1. Pero debo sumarle el f de 1. Debo sumarle el otro. Ah, entonces me debo ir a una llamada recursiva con n igual 0. Y como era 0, devuelve. ¿Y qué devuelve? Acá un 0. Y entonces ya tengo 1. Un 1 más un 0. ¿Y qué devuelve ahora? El 1 acá. Y ahora se debe ir a calcular f de 2, que va a sacar otra llamada recursiva para acá, con n igual 1. Va a entrar, ¿y qué va a devolver? Obviamente el 1. Y va a tener 1 más 1, 2. Y por lo tanto, ¿qué va a devolver acá? Él le devuelve un 2 a S y queda pendiente el 3. Y para ir al 3, entonces debería ir yo ahora a una llamada con n igual 2, que este va a quedar con la de 1 y el de 0, y así sucesivamente. Lo hicimos con un numerito chico. Imagínense qué ocurre cuando yo pongo el Fibonacci de 10 en memoria. Se van creando varias, después se empiezan a eliminar algunas. Cuando yo me devuelvo, porque este ya no existe, este no existe, este no existe. Llego acá, cuando este se devuelve, este deja de existir. Cuando este devuelve, deja de existir este. Cuando este vuelve, deja de... Cuando este se va para acá y vuelve este, deja de existir este. Vuelve, va dejando de existir. De esa forma va quedando esta. Hasta que al final voy a tener solamente, y aquí se genera un nuevo árbol. Aquí está con n igual 2, se va a repetir esto mismo, para cada una de ellas. ¿Se dan cuenta? Y así voy a continuar. ¿Cuántas llamadas recursivas puedo tener? Muchas, muchas. Entonces lo que me interesa a mí ahora es ver cómo esa cantidad de llamadas recursivas pueden afectar en algo, pueden afectar un poco mi tiempo, mi ejecución. Miren, si yo llego y ejecuto esto, miren, lo voy a ejecutar, tal cual. Ustedes no ven diferencia. Ah, pero yo quiero medir cuánto te demoraste tú en este y cuánto te demoraste tú en este. Voy a medir lo del reloj. Dijimos que más adelante vamos a dar un cuento de una función matemática. Pero para eso voy a importar una biblioteca. Una biblioteca que es bastante simple de importar, la biblioteca Times, que es la que devuelve el cronómetro interno del computador. Entonces, yo quiero ver cuánto te demoráis en hacer esto, cabrón. Ya, te voy a tomar el tiempo. Voy a el iter inicio, va a ser igual time.time. ¿Qué estoy contando con eso? El horario que tengo yo asignado inicialmente. ¿Desde dónde parto? Obviamente, debo medir ahora el iter final, que eso es time.time. Es decir,
tomé ahora, hice una pega y vi ahora y volví a tomar el tiempo. Obviamente, cuánto me demoré es la resta entre este menos este. ¿Está claro? Voy a hacer lo mismo para esta. Y voy a decir ahora, el resultado es ese. Print. Voy a saltarme eso. Y voy a poner aquí abajo la diferencia. Iter fin menos iter ini. Es decir, muéstrame cuál es la diferencia. ¿Cuánto te demoraste? Ya, y eso mismo, eso que lo pusiste como iter fin, eso, ahora calcúlamelo, pero para el recursivo. Es decir, el recu. Vamos a ir a medir lo mismo, ¿cierto? Quiero medir lo mismo ahora. Quiero que me digas la misma historia. Y quiero ver si, yo no me doy cuenta, pero quiero ver si efectivamente hay diferencias o no en las dos formas de calcularlo. Para eso, lo único que tengo que hacer es eh, tratar de calcular los tiempos nomás. Le va a tirar un error de sintaxis, profe. ¿Dónde? En recu ini. Falta una R. Ya, déjame ver el tiro. Sale de ahí. En el recuini. A Sí, ver, profe, aquí le falta tenemos una N. Aquí abajo en recur tiene con R. ya, tienes razón. Recur. Recu. Recuini y recufin. Y aquí imprimimos ahora la diferencia entre el recufin menos el recuini. ¿Qué creen ustedes? ¿Va a haber diferencia o no? ¿Qué piensan? Porque aquí estoy ejecutando. Esto tiene que ver con el iterativo. Esto me va a decir el resultado y cuánto se demoró. Y con este estoy calculando el iterativo y con esto el recursivo. Calculo, tomo el tiempo y veo efectivamente cuánto se demoró. ¿Creen ustedes que haya diferencia o no? ¿Sustancial? ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Cuál debería ser más No rápido? debería haber mucha diferencia, ¿Ya? pero el recursivo debería ser más rápido. ¿Ya? ¿Con quién estoy hablando? Sí. André. Andrés, ya. Eso, por lo menos para cachar quién es. Andrés. Pienso que depende de cómo trabaje uno, dice, pero así como en matemáticas. ¿Cuál demora menos entre esos dos? Me imagino que debería haber por los tiempos son muy cortos de verdad. Debería haber por los tiempos son muy cortos. Veamos. Estamos calculando el de 10. El de 10 me dice que se demoraron eso. ¿Cuál se demoró menos? ¿Cuál se demoró más? El recursivo demoró bastante menos. ¿Están seguros? ¿Están seguros? ¿Cuál es más chico de esos dos valores? El iterativo. El iterativo es más chico. Son dos resultados, ¿cierto? Recuerden que este es por 10 elevado a menos 6 y este es por 10 elevado a menos 5. Es decir, tengo que correr la curva, la coma, 6 lugares para acá, el otro 5 nomás. ¿Se dan cuenta? Va a estar como un 0. Ya, pero dejémoslo más claro acá. En 20. Calculemos con 20. ¿Queda claro ahí, no? ¿Cuál se está demorando menos, no? Recuerden que este número sería Sí, ahí queda bastante claro. 0,00000, coma. ¿Y qué pasa si yo pongo 30? Se sigue, miren, este ya anda cerca de los segundos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa si pongo 40? Miren.
Ya se demoró este, miren. El iterativo lo tiró al tiro. Y en 40, miren. Ojo, que le agregué 10 más, no. De 30 a 40. Y miren el tiempo que se toma. ¿Y por qué se demora tanto? Por lo mismo, porque tiene que estar haciendo mucho esfuerzo, mucho trabajo interno de llamar una función, crear el entorno, guardarlo. Miren. En realidad, 32 segundos versus 0, no sé cuántos segundos. Entonces, ¿hay diferencias? Sí, hay diferencias. Ahora, desde el punto de vista teórico, los dos tienen el mismo comportamiento temporal en realidad. Es decir, tienen un crecimiento lineal. O sea, en este caso no lineal, en este caso es exponencial. Por eso cambia. A ver. Sí, no, hay diferencias, se me ha olvidado. Lo he visto. Esto tiene un comportamiento lineal, este tiene un comportamiento exponencial en base 2. Eso lo vamos a ver después por qué. ¿Cuántas llamadas recursivas como máximo se hacen? Se hacen muchas más que esto que está acá. Entonces, eso es la idea que yo quería conversar con ustedes, o sea, que me entiendan los conceptos de recursividad, lo que está detrás y lo que eso significa. Miren, para hacer una misma pega, dos funciones que hacen lo mismo, le pido que me hagan la misma pega, pero una consume muchos recursos y la otra pocos recursos. Entonces yo tengo que estar siempre preparado y preocupado de eso. ¿Cuál está consumiendo más recursos? Esta. La recursiva obviamente consume más recursos de tiempo y también consume más recursos de espacio. Eso está claro. Pero ¿cuándo hay que usarla? Cuando no tenemos alternativa. Cuando ya no hay nada más que hacer. La precisión de ninguno cambia sin importar el número que se quiera calcular. Siempre son iguales. Si yo ejecuto esto varias veces, me dan números distintos siempre. En términos generales, ¿es correcto asumir que es más recomendable que la recursiva? Sí. Eso sí lo puedo asegurar. Ahora, si tú tienes las dos alternativas, no hay otra solución que la iterativa. Ahora, si tú no tienes las dos, si tienes solamente la recursiva, ahí no hay nada más que hablar. No queda otra alternativa. Pero la pega siempre es esa, tratar de hacerlo iterativo. Si no se puede, mala suerte, como el caso de las torres de Hanoi. Pero esto es para pensar. Hay problemas muy importantes en el ámbito nuestro que no tienen solución iterativa. Por eso le damos duro a esto, que son problemas reales, problemas de complicados y de mucho uso, que no tienen solución iterativa. Entonces hay que buscar una buena solución, no siendo recursiva, pero que permita dar una respuesta a algún problema en algún momento dado. Es decir, no vamos a elegir, entre comillas, la mejor respuesta, pero sí vamos a dar una respuesta adecuada, en los tiempos adecuados, usando un algoritmo distinto. Eso es lo que vamos a aprender nosotros, eso es lo que nos diferencia un poco del resto de las carreras acá que saben programación. Nosotros nos tratamos de resolver el problema complicado. Nosotros tratamos de resolver los problemas eh, en términos generales, pero los que nadie quiere hacer, el que todo el mundo le hace el kit. Lo otro lo hace todo el mundo, así que no hay problema. Para esto nos preparamos, para este tipo de situaciones. Por eso, y somos nosotros, ¿no? Porque vayan a hablarle ustedes de recursividad a otras carreras. A otros que digan, no, si sabemos programar. O pregunten ustedes si tienen compañeros de otras asignaturas, o sea, de otras universidades, de otras instituciones que tengan que ver un poco con el tema nuestro de la ingeniería informática y con la programación, y que les comenten qué opinión tienen de la recursividad o cómo les cuesta. Y ahí se van a dar cuenta que efectivamente es una herramienta nuestra. El resto, no. Por eso cuesta, pero tenemos que entenderla. Quiero que hagan ustedes este mismo mapa, este mismo dibujito, háganlo con paciencia, vayan pensando, ¿qué estoy haciendo? Porque eso es lo que yo quiero que quede claro hoy día. Vuelvo a repetir, si hoy día estamos aquí en el tema de nuestro, la recursividad
es para presentarla, para que nos vayamos metiendo en los temas. Eh, eh, lo que yo he mencionado del primer día de este curso, esta es una profundización más solamente de lo que vimos ya el semestre pasado. Estamos profundizando, profundizando e incorporando nuevos elementos, pero en temas de programación son los mismos, o sea, en temas de estructura, de preguntas, de condicionales son las mismas. Lo que vamos mencionando es agregando problemas más complejos y a esos problemas más complejos les vamos entregando una herramienta que se fundamenta en lo que ya vimos, pero que permite darle solución a esos problemas más complejos. Esa es nuestra pega. Así que aquí tienen el tema. Ahora, ¿qué es lo que uno debería hacer generalmente? Si ustedes quieren probar esto y quieren ver cuál es el comportamiento que esto tiene, graficarlo. Yo debería aquí esto repetirlo 10 veces y graficarlo. Y graficarlo, me interesa este de aquí, me interesa el recursivo. No me interesa mucho el iterativo porque sé que el iterativo es rapidito, así que vamos a hacer a ver si nos resulta el siguiente ejemplo porque la idea es que yo quiero que ustedes vayan incorporando todos estos conceptos nuevos en su pega. Vamos a calcular hasta el de 40 y vamos a ir de 10 en 10, tres valores nomás, ¿cierto? Y vamos a hacer un igual 10 y un while y menor o igual que 40. Vamos a ir a calcular el tiempo. Y vamos a ir escribiendo vamos a poner lo que es. Esto lo hice para no tener que repetir 10 veces lo mismo, sino que repito 10 veces lo mismo nomás, pero en un puro programa, para que me tire todos los numeritos aquí abajo. Eso es lo que quiero hacer. El I... Hay un problema de indentación, dice. ¿Dónde hay un problema de indentación? ¿Qué hay aquí? Ya. ¿Qué pasó? Calculé el fibo de 10 primero, ¿cierto? Me tira el resultado, imprime, incremento en 10, 10 menor que 20, sí. ¿Dónde estamos complicados, mis estimados? A ver. ¿Por qué no está imprimiendo estos valores? No lo veo, estoy ciego hoy día. Sí, pero debería estar tirando los valores anteriores. Me partí con 10, calculo el fibo de 10, imprimo el resultado y voy y incremento en 10, calculo ese, 10 es menor o igual que 40, sí, calcula de nuevo y debería mostrarme los anteriores. ¿Captan o no el error? Creo que está partiendo desde Ah, sí, tenéis toda la razón. Ya caché, ya, Felipe. Ya caché. Tienen toda la razón. Estoy calculando 4 veces lo mismo. No, es ahí. Y ahora sí. Ahora sí. Ya, mira, ¿captan los numeritos eso o no? ¿Se acuerdan cómo graficar o no? Ya lo hemos mencionado varias veces.
a matplotlib.pyplot as plt. As plt, no sé por qué siempre. Ya. Input matplotlib.pyplot as plt. Ahí ya tengo los numeritos. Ahora voy a crear uno nuevo mejor acá porque si no dibuja .py. Vamos a copiar todo eso para no tener que estar digitándolos de nuevo. Estamos. Y if name. Y ahora vamos a generar una lista con estos valores. Control C, Control V, Control A, Control C, A. Control C, Control V, Control C, Control V y finalmente Control C, Control V. Y me faltó ahí una coma, donde la coma 33,61. No, antes, ahí. Y ahora tienen esa gráfica, miren. ¿Qué es lo que me indica una gráfica como esa en términos de crecimiento? Me está indicando que tiene el tiempo, porque estamos hablando graficando, ¿cierto?, el tiempo versus la cantidad de elementos. Me indica que tiene un comportamiento que de repente se acelera demasiado. Que en un momento dado se acelera demasiado. De hecho, podríamos calcular aquí un dato más. Podríamos calcular el dato de 50. Y aquí le ponemos que parte en 50, ¿no? Que lo calculó uno solo, ¿no? Ahora. Y ejecutamos. Para que vean ustedes cuánto más se va a demorar. Y quiero que entiendan que procesando unos poquititos datos más, el tiempo se dispara, pero de una manera terrible. Ahí estamos tratando de calcular. Miren, si ya estamos demorando 33 segundos, imagínense lo que va a pasar después. ¿Cuántos segundos más deberían tener? Cuando yo hablo de un comportamiento exponencial, tienen que recordar ustedes las funciones exponenciales, ¿eh? Tienen que recordar todo lo que vieron ustedes en matemática. ¿Cuál es el crecimiento exponencial? Un crecimiento de partida son funciones monótonas crecientes, todas estas. ¿Qué significa eso? Que siempre va creciendo, monótona creciente. Pero significa que entre dos valores consecutivos de la variable x, el comportamiento o el diferencial o el delta de la variable y es mucho más grande en cada una de ellas, cada vez más grande. A diferencia de un crecimiento constante, que en dos distancias equivalentes en el eje X, genera más o menos la misma pendiente en el eje Y, la misma distancia. Significa que el diferencial es constante, que la diferencia es siempre la misma. Se supone que para eso están estudiando matemáticas, ¿no? Para entender estos conceptos. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿Por qué se llama ingeniería civil? Porque la ingeniería civil es el uso de la ciencia para entender los conceptos. Y si yo tengo aquí un eje
y tengo una función que es, imagínense la función igual a x, no esta que está acá. ¿Qué significa eso? Que aquí tengo dos valores. Por lo tanto, este delta, que es el mismo, sería un delta aquí, sería un delta x, ¿cierto? Y si yo pongo este acá, este sería otro delta x1, y estos en teoría me llevan a ese delta y. Entonces, si este valor es lo mismo que esto es lo mismo, entonces estamos hablando de que esto es constante. ¿Por qué? Para los dos valores distintos, para dos valores, dos rangos iguales, el valor en la x, en la y es el mismo. Eso es, el crecimiento es constante. No significa que no hay crecimiento. Cuando hay un crecimiento constante significa que hay paso a paso. Crecimiento constante, por si acaso. Constante crecimiento. ¿Qué pasa si tengo una función que es así? La converte. Ahí nos damos cuenta que este de aquí sería ese valor y acá tenía ese valor, miren, distinto. Tengo ese valor acá y tengo otro valor allá, que es más grande. Es decir, los diferenciales en el eje Y son distintos. Y recuerden ustedes cuál es la figura, la forma que tiene una exponencial, una cosa así. Es decir, basta con empezar a agregar pocos elementos más y esta función crece, se dispara. Tenemos funciones logarítmicas, tenemos funciones cuadráticas, tenemos funciones cúbicas. Tenemos que tener todos esos conceptos en la cabeza. Eso es aprender y usar la matemática. Ya, espero que haya terminado este. Todavía está calculando ya, pero en el fondo, ¿qué es lo que quería yo llegar con eso? A que cuando graficamos, este otro se nos va a disparar por mucho más de 30, de 33 que estaba demorándose segundos, ya se está demorando hartos. Y lo único que hice fue agregarle 10 elementos más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrar con eso? Que cuando ustedes tienen algoritmos en que tienen dos llamadas recursivas, la cosa ya se pone compleja. Y eso lo pueden ustedes mencionar y revisar acá incluso en las torres de Hanoi. ¿Por qué? Porque las torres de Hanoi, si revisamos, que ya lo hemos visto en clases, tiene dos llamadas recursivas también. Que no es una suma, pero no importa. El concepto es una llamada, es una llamada. Por lo tanto, este tiempo se va a demorar harto. Recuerden que aquí ya dijimos que era casi imposible con 64, ¿cierto? Así que eso es inicialmente. Ya, jóvenes. Entonces quiero que ustedes ahí jueguen un poco con esto. Voy a cortar esto porque esto tiene para rato. Ni siquiera me responde. Ya. Y mencionarles nomás, para que se vayan tranquilitos ahora, que mañana les voy a entregar el proyecto a programar. Acá lo único que quiero que ustedes revisen, hay un documento que se llama ejercicio de recursividad, que quiero que ustedes los trabajen. Empiecen a pensar de la manera en que estuvimos trabajando. Escribir una función que recibe un número entero positivo y devuelve la cantidad de dígitos que tiene. Obviamente, hace una función recursiva. No me basta como decir el len y transformarlo a string, no. Hagan un procedimiento que sea recursivo y que me permita calcular la cantidad de dígitos que tiene. Dígitos, ¿eh? Esa es la idea. Escribir una función recursiva que recibe un parámetro, dos strings, un tete a tete con tete y otro string. Y devuelva en la lista, una lista, esto que está acá, con las posiciones donde el string B se encuentra dentro del string A. Por ejemplo, T, ¿dónde se encuentra? Acá, la primera vez. Y está la posición 0, 1, 2, 3.
Está en la opción 3. El segundo está en la 5. ST con mayúscula no existe porque este es con minúscula. Eso es lo que deben hacer ustedes, devolver eso y recibir eso. Escribir una función recursiva que encuentre el mayor elemento de una lista. De hecho, ese está en el ejercicio. Está acá por si acaso. Ese está... Ese está en... Ese está en uno de estos ejemplos que hay acá. Le doy la suma de todos los elementos. Le voy al elemento mayor. Aquí pueden sacar la lista. Fíjense dónde está la recursividad. Aquí no está devolviendo nada recursivo, está devolviendo un elemento. ¿A dónde está la recursividad? Aquí. ¿Y sobre quién está trabajando la recursividad? Sobre la posición. Porque la posición tiene que llegar a 0 y aquí estoy. Y le paso la lista. Y aquí está el ejemplo. Pruébenlo y se dan cuenta que funcionan. Y escribir una función que es el elemento mayor de una lista y una función para replicar los elementos de una lista n veces. Por ejemplo, tengo esa lista y le envío esa lista y el número 2. Tengo que replicar el 1 2 veces, el 3 2 veces, el 3 2 veces y el 7 2 veces y devolver esto. Pero de manera recursiva. Así que ahí los dejo pendientes para trabajar. Nos estaríamos viendo mañana. Voy a parar la grabación, apenas termine la clase, apenas pueda, voy a subir el video.